llena mi alma de ti. Y ahora con ustedes el programa Fruto Permanente con el evangelista Juan José Quiñones. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero Dios bendiga a la audiencia de sermoncristiano.tv. Dios bendiga a los amigos, los hermanos y a todo el que esté al alcance de este programa. Mi nombre es Juan José Quiñones, siervo de Jesucristo por su gracia. Aquí estamos con nuestro programa Fruto Permanente para traerte unas lecciones de vida a través de la palabra del Señor. El mensaje de este día, Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y los tres estados del Espíritu Santo en el creyente. Gloria al Señor. Y nos vamos directamente a la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, del verso 15 al 18. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Padre eterno, Dios de gloria, de gracia y de bondad, exaltamos tu nombre maravilloso en esta hora, Señor. Y te pedimos que esta palabra, Señor, haga la voluntad para la cual tú la envías en este día. Yo sé que esta no tornará atrás vacía y tocará los corazones y las almas de aquellos que están viendo y escuchando este programa. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a hablar hoy de estos tres estados del Espíritu Santo en el creyente. Comenzamos hablando de como dijo Jesús en la palabra, el Espíritu que mora con nosotros y estará en nosotros. El Espíritu con nosotros no es otra cosa que cuando Dios envía a uno de nosotros, los creyentes, que ya ha sido ungido por el Espíritu Santo, a predicar este evangelio a toda criatura, que vamos a presentar el plan de salvación, que vamos a llevar estas buenas nuevas a aquellos que viven en oscuridad. Es cuando nosotros presentamos el Espíritu Santo. Es el que va con nosotros, va con el creyente a presentar a Jesucristo. Esto indica la manera en que Dios se acerca al creyente, es a través del Espíritu Santo. Número uno. ¿Por qué? Porque Él convence al no creyente de pecado. Como Cristo dijo en su palabra, en el Evangelio de Juan, que Él convencerá al mundo de pecado. Y cuando nosotros le presentamos el plan de salvación, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está sobre nosotros, nos impulsa a llevar este mensaje. Y aquel que lo recibe comienza a creer, porque el Espíritu lo va convenciendo de que es pecador. El Espíritu Santo es el que se encarga de presentar a Cristo como el autor de la fe, como el objeto de la fe. No es otro, sino el Espíritu Santo el que presenta a Jesucristo. A esto vino el Espíritu Santo a la tierra, a presentar al Hijo. El Espíritu Santo va impartiendo fe a ese no creyente. O sea, comienza a oír la palabra y dice la Biblia
que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que si no hay palabra, no hay fe. Pero todo esto lo hace el Espíritu Santo, que va presentando a Cristo, como dije, como el objeto de la fe, que va impartiendo la fe y va regenerando a ese creyente o a ese nuevo convertido, lo va regenerando y lo va transformando, convirtiéndolo de una persona carnal a una persona espiritual. Ese es el Espíritu Santo con nosotros. Acto seguido vamos a presentar lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Es la presencia misma, permanente del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Es cuando Él hace morada en nosotros. Es cuando Él se hace presente. Es cuando creemos verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra dice que si creemos en nuestro corazón que Cristo es el Hijo de Dios y confesáramos con nuestros labios que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos, tendremos vida eterna. Pero solamente podemos expresar esas palabras cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no, sino cuando mora en nosotros, que ya viene a ser parte de nuestro ser. Cuando el Espíritu está en nosotros, comienza a darte la victoria sobre la carne. ¿Por qué? Porque te va regenerando, te va dando la autoridad para que tú puedas vencer al pecado, para que tú puedas dejar la mundanalidad, para que tú te puedas apartar de las cosas que te hacen daño. Las cosas como los vicios, el alcohol, las drogas, la lujuria. Usted póngale nombre a cualquier vicio que lo aparte de Dios, el televisor, la internet, porque hay gente que le da más tiempo a las cosas que no edifican que a las cosas que edifican. Y el Espíritu verdaderamente edifica. Es el que comienza a darte esa victoria sobre la carne y comienza a pasarte de la carnalidad a la espiritualidad. Dice la palabra en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que si andamos en el Espíritu, vamos a tener salvación y vida eterna. Dice que crea el carácter, va creando el carácter, va dándote una forma totalmente diferente. O sea, ya el Espíritu está morando en ti y comienza una transformación de adentro hacia afuera. Ya aquellas palabras, la maledicencia que salía de tu boca, ya no sale más. Ya aquellos pensamientos negativos que tú tenías, ya no salen más, ya no tienen cabida en tu mente. Ya todo lo negativo comienza a quedarse atrás, porque esto es un proceso. Esto es un proceso que comienza cuando nos presentan al Salvador, aceptamos al Salvador, el Espíritu Santo comienza a andar con nosotros. Luego, cuando creemos verdaderamente que Cristo es nuestro Salvador, viene a ser morada en nosotros y comienza nuestra transformación a través del Espíritu Santo. Es una lástima que hay personas que aceptan a Jesús, pero no le reciben totalmente. No lo hacen el autor y consumador de su fe. Ellos lo que hacen es lamentable, que lo que hacen es escapar del infierno, tratando de escapar del infierno, pero lo que hacen es alejarse más de Dios. Se aceptan a nuestro Señor Jesucristo como una pantalla para que les resuelva, como si fuera una panacea, que nos quite el dolor de cabeza, que les resuelva el problema que tienen
en el momento de ahora. O sea, Cristo es para siempre. Cuando uno acepta a nuestro Señor Jesucristo, es para vivir por Él y para Él hasta la eternidad. Y el Espíritu Santo, cuando comienza a crear nuestro carácter de cristiano, de creyente, va sacando todo lo que no es de Dios. Va quitando lo que no es de Dios y va poniendo las cosas que son de Dios en nuestro ser. O sea, va quitando la carnalidad, va quitando el deseo de irnos a las barras, va quitando el deseo de ir a beber, de ir a usar droga. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Bendito el Dios que vive para siempre, porque va creando un carácter totalmente diferente y va creando un carácter conforme a la palabra del Señor. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda en nuestras debilidades. Esa es otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades. O sea, ya no somos nosotros, ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Entonces la fortaleza de Dios es la que comienza a operar en nosotros a través del Espíritu Santo. Pablo decía, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Por lo tanto, en nuestras debilidades, Él va tomando el control de nosotros. ¿Para qué? Para no ceder a la tentación, para no ceder al llamado que el mundo te hace, para no ceder a los vicios. Porque mucha gente viene al camino de Cristo, son limpiados por su sangre, pero tan pronto viene la tentación, como el Señor dice en su palabra, tan pronto viene un viento contrario, se apartan y se vuelven atrás. Pues le tenemos que permitir al Espíritu Santo que en esas debilidades Él comience a operar, dejar lo que Él haga en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene la fortaleza. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Así le dijo el Señor allí en Getsemaní a los discípulos, cuando Él estaba ya en el momento de entregar todo. Gloria al Señor por nuestra salvación. Dice, velad y orad, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, esta carne que es débil cae ante la tentación. Por eso le tenemos que permitir al Espíritu Santo que mientras Él va formando ese carácter nos dé la fortaleza para poder vencer las debilidades. Este mismo Espíritu nos inspira a la oración, nos inspira a la intercesión. Ya nos convertimos ¿en qué? En intercesores. Mientras Él va formando nuestro carácter, nosotros vamos alcanzando fortaleza, vamos alcanzando espiritualidad. Porque esto es una transformación de una vida carnal a una vida espiritual, si queremos llegar al reino de los cielos. Y para poder entrar, tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros. Bendita la gloria del Señor. Él nos enseña a cómo orar. A veces nosotros, lo digo por mí como testimonio, de madrugada voy a orar y no me sale una sola palabra de mi boca. Y busco la manera de orar y de mi boca lo que sale es una adoración a Dios. A veces guardo silencio. Y comienza el Espíritu entonces a interceder. Y como dice la palabra, con gemidos indecibles. Romanos 8:26. ¿Cómo hemos de orar? No sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, a veces nosotros no sabemos qué vamos a pedir, no sabemos cómo orar, pero comienza el Espíritu Santo, que ya está morando en nosotros, a interceder por nosotros. Esa es una de las tantas porciones o de los tantos, ¿cómo le diría? De los tantos dones que el Espíritu Santo hace en el creyente y tiene para el creyente. Una de ellas es interceder por el creyente. El Espíritu Santo es el que te da acceso a Dios. Él es el que te da acceso a Dios.
Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es el que te presenta a Cristo, es el que te va a dar acceso a ¿qué? A ese camino. Es el que te va a dar el acceso a esa vida, para que tú puedas alcanzar la misericordia del Dios Todopoderoso y tener una vida eterna en Cristo Jesús. Nos da acceso a Dios, comienza a mostrarnos, porque así lo dice la palabra, que Él te revelará. Cristo dijo, Él os enseñará todas las cosas y os acordará todo lo que yo os he enseñado. O sea que el Espíritu Santo nos va a llevar a lo espiritual para mostrarnos lo que Dios quiere que hagamos. Él nos va a permitir entrar a ese umbral de espiritualidad. Él nos va a permitir ver las cosas que humanamente nosotros no podemos. Recordemos que estamos hablando de un reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un reino espiritual. Y nosotros somos seres mitad carnales, mitad espirituales. Y por lo tanto es el Espíritu Santo el que nos transforma de lo carnal a lo espiritual para poder mostrarnos y llegar a la misma presencia de Dios cuando el Espíritu está en nosotros. Él nos da ese acceso a Dios. Y una parte bien importante, nos identifica como hijos de Dios. Dice en la palabra en Lucas 3:22 que cuando Jesús fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Ahí se escucha la voz del Señor que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. En ese verso bíblico, en ese momento en que Jesús es bautizado y el Espíritu Santo viene a hacer morada sobre él, gloria al Señor, Dios lo identifica como su Hijo. Por lo tanto, nosotros imitando a nuestro Señor Jesucristo y siendo el Espíritu Santo el mismo que lo bautizó a él, el mismo que nos ha bautizado a nosotros y nos ha llenado, nos identifica también como hijos de Dios. Esto es un derecho que nosotros tenemos, esto es una potestad que el mismo Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 12 dice que por haber creído en Él, a los que creímos en su nombre, dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, tanto Cristo como el Espíritu Santo nos identifican como hijos de Dios. Y hay una parte bien importante, que es el Espíritu sobre nosotros. Hemos hablado del Espíritu con nosotros y del Espíritu en nosotros. Ahora vamos a hablar del Espíritu sobre nosotros. Esto es una relación íntima del Espíritu Santo con Jesús. Es una relación íntima del Espíritu Santo con nosotros. Es una relación íntima de nosotros con Jesucristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo y vamos a la palabra, dice la palabra que cuando el ángel se le presenta a María y le dice a María que ella va a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, que va a concebir, ella le dice al ángel, ¿cómo es posible si yo no he conocido varón? El ángel le contesta y le dice que el Espíritu Santo le va a cubrir con su sombra y que iba a concebir milagrosamente y que el ser que iba a tener sería llamado Hijo del Dios Altísimo. También vemos esta palabra sobre, es cuando Jesús está en el monte de la transfiguración con sus discípulos. Y dice la palabra que ellos fueron cubiertos por una nube, por la sombra del Espíritu. Gloria al Señor. Y allí Cristo se transfiguró delante de sus discípulos junto
Apareció junto con Moisés y Elías. Bendito el Dios que vive para siempre. También esta sombra cubrió aquellos casi 120 en el aposento alto. Y dice la palabra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que fue como un estruendo de un viento recio que soplaba. Y se aparecieron llamas de fuego, se posaron sobre ellas, sobre los 120 que estaban en el aposento alto, llamas repartidas como de fuego. Bendito el Señor, fueron cubiertos con la sombra del Espíritu Santo. También dice la palabra que Pedro, cuando pasaba, fue ungido de tal modo que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y no era la sombra de Pedro, era el mismo Espíritu Santo que estaba operando en Pedro, porque era que el poder que emanaba de Pedro en ese momento era el Espíritu Santo sobre él. Bendita es la gloria del Señor. Dice que la unción que recibimos de él, eso aparece en Primera de Juan 2:27, permanece en nosotros para siempre. O sea, el poder del Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, es para que permanezca para siempre. Una vez nosotros aceptamos a nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu viene a ser morada en mí. Pero si yo con anhelo sigo buscando la llenura del Espíritu, mire, ese poder va a venir sobre mí. El poder, como dice la palabra en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea que nadie puede testificar de Cristo si el Espíritu no está sobre él. Nadie puede llevar este mensaje de salvación a otra criatura si el Espíritu no está sobre él. O sea que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos llene y nos inunde de tal modo como llenó a Jesucristo, como llenó a María, como llenó a los apóstoles. Bendita la gloria del Señor. Este es el único modo. Dice el Evangelio de Marcos que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice que si bebiéramos y tomáramos cosas mortíferas, no nos haría daño. Que si ponemos las manos sobre los enfermos, oramos por ellos, estos sanarán. O sea que estas son las señales del poder de Dios que va a seguir a la iglesia ungida. No nos equivoquemos, porque si la iglesia no está ungida con el poder del Espíritu Santo, los milagros no van a suceder así espontáneamente. No, hay una razón de ser, y es que el Espíritu Santo es el que da los dones, dice la palabra. El mismo Espíritu es el que da los dones. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, cuando Pablo explica que es un solo Espíritu, el mismo Espíritu quien reparte estos dones, el don de sabiduría, de ciencia, el don de lengua, de interpretación de lengua, el discernimiento de espíritus. Bendita la gloria de Dios. O sea, todos estos dones, el de profecía y el don de poder, el don de fe, que Pablo explica en 1 Corintios 12, dice que es el Espíritu Santo el que reparte estos dones. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no está operando en la iglesia, no está operando en tu congregación, tú que me estás viendo, algo está pasando. Algo está pasando, porque si decimos ser cristianos, decimos ser siervos del Dios Altísimo, el Espíritu Santo tiene que estar operando en nuestras vidas. Bendita la gloria de Dios. Dice que cuando el Espíritu cae sobre nosotros, nos cubre. Nos cubre, y por eso es que la unción de Dios se nota en aquella persona que ha recibido esa unción del Espíritu. Ese caer del Espíritu sobre una persona se va a notar. Ya no volvemos a ser como éramos antes. Ya nuestro anhelo es llevar este evangelio a toda criatura.
Ya nuestro anhelo es orar por aquel necesitado. Ya nuestro anhelo es trabajar en la obra del Señor, hacer lo que tengamos que hacer para alcanzar las almas para el reino de los cielos. Ese maravilloso Paracletos que le llaman, es alguien llamado al lado de otro para ayudar. O sea, el Espíritu Santo está ¿para qué? Como hemos venido diciendo, primero nos insta la fe, nos presenta a Cristo, va formando nuestro carácter. Él va en nosotros, sobre nosotros, con nosotros. Usted póngale nombre, pero son los tres estados del Espíritu en el creyente. Entonces Él está ¿para qué? Para darnos esa ayuda que nosotros necesitamos para llevar este evangelio a toda criatura. El Espíritu Santo es esencial en la vida de la iglesia. Es lo principal en la vida de la iglesia. Porque Cristo dijo que Él nos guiaría a toda la verdad de Dios. El Espíritu está para llevarnos y guiarnos a la verdad de Dios y para acordarnos todas las cosas que están en este evangelio, toda esta palabra escrita. Es por el Espíritu Santo que vamos a llevar esta palabra. Es por el Espíritu Santo que la vamos a predicar. Este programa es de media hora de duración. Yo quiero hacer una oración por lo que están oyendo, por lo que sé que se van a conectar pronto, ya que vamos con más regularidad. Vamos a hacer este programa más de continuo, gloria al Señor, trayéndote este tipo de mensajes de media hora nada más, este tipo de enseñanza bíblica, lo que es el Espíritu Santo, lo que es la fe, lo que es la oración. Vamos a estar tocando estos temas para que se vayan instruyendo, porque es necesario saber sobre el Espíritu Santo, es necesario saber cómo orar, es necesario saber qué es la fe. Bendita la gloria del Señor, para poder crecer en este caminar con el Señor, para poder ser un creyente digno, un creyente que cuando el Señor suene la trompeta, estemos allí en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Porque créalo, Él viene pronto. Cristo viene, no como dice la gente que Él no viene, Cristo viene. Y el Espíritu Santo es real. Padre, yo te doy gracias en esta hora en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por haberme permitido traer este mensaje, esta corta enseñanza a los hermanos que están conectados y a los que más tarde se conectarán por palabra de otros. Gracias, Señor, por haberme permitido esta lección, por haberme usado para tu gloria, y que aquellos que reciban este mensaje desde hoy en adelante puedan crecer y puedan anhelar el Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y recuerda, alimenta tu fe para que tus dudas se mueran de hambre. Dios te bendiga. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo,